¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egüe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, hoy tenemos, por así decirlo, buenas y nuevas noticias, chicos, y es que como ya saben, como lo dice el título o la miniatura al respecto, ya salió lo que es el primer post de las encuestas o de las nuevas encuestas que pues Celsius Online, la compañía a cargo de Mutant Genetic Gladiators, mediante su página oficial, hace un mes nos mencionó que iban a hacer. Si volvemos a la publicación pasada, si no me acuerdo, es en el de In The Works, que ya fue hace pues poco más de un mes, ¿no? Para ver. Aquí está, el 26 de junio, casi un mes. Por aquí nos dijeron, pues, ok, que están pendientes de la comunidad y que iban a hacer una especie de encuesta para estar atentos y para informarse de todo. Específicamente, ¿qué decían? En julio lanzaremos una encuesta sobre un tema en específico que nos gustaría tu opinión. Nos ayudará a tomar decisiones informadas sobre nuestros próximos pasos para mejorar el juego. Y ya luego nos decían que dependiendo del éxito iban a poder hacer más y más encuestas. Pero claro, no sé si se refiere al éxito de la encuesta o al éxito de... Yo creo que se refiere más que todo al éxito de ellos incorporar algo pues de lo que opina la mayoría, pero esperemos sea así. Y bueno, chicos, hace un par de horas, pues ya yo estoy grabando este video, salió la nueva encuesta. Ya están viendo la imagen que dice New Orbit, lo que es ahí Missy me lo despierta, y el Reed, el verdadero héroe. Bueno, obviamente estoy hablando de los nombres de su versión de mutante, ¿no? De los personajes. Y bueno, chicos, aquí mismo lo dice: estamos buscando escuchar cada vez más a nuestra comunidad y necesitamos tus comentarios. Por favor, tómate un momento para responder esta primera encuesta. Así que, chicos, si les dan al link, pues les va a mandar directamente a lo que es esta encuesta que trae pues muchas preguntas y pues una última opinión. Y bueno, ya aquí si quieres un regalo, colocas tu ID, que si no me equivoco el regalo es una estrella de bronce. Así que bueno, cuidado. Bueno, chicos, la verdad hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a analizar un poquito la encuesta. La verdad no quiero, por aquí la tenemos, no quiero, aunque no sé si cómo lo verán mejor, así en horizontal o en vertical, espero la estén viendo bien así. No quiero influir en sus respuestas ni nada por el estilo, simplemente quiero ver que pues... Quiero decir primero que todo, chicos, tómense su tiempo. Obviamente hay algunas preguntas que son absolutamente rápidas y de solamente ustedes saber información, pero lo demás quiero que se tomen con calma este tipo de cosas. Así que ahí cualquier cosa estoy tapando mi correo. Cuidadito. Y bueno, no lo voy a responder yo en este video porque pues tomaría mucho tiempo y también no quiero influir en eso. La verdad quiero que cada quien dé su opinión al respecto. Obviamente, ¿cuántos años tienes? Pues bueno, es la primera pregunta de todas. Les recuerdo que todo lo que tenga un asterisco es obligatorio, ¿no? O sea, lo que tenga un asterisco al lado de la pregunta es que es un campo obligatorio para poder enviar tu encuesta. Ok, edad. Bueno, obviamente yo estoy en la segunda, en la de entre 15 y 24, en el límite, ¿no? En el límite. Luego aquí te preguntan cuál es tu género. Ok, lo básico. Luego, ¿de qué región eres? Europa, norte de Europa, Centroamérica, Suramérica, África, este medio, central de Asia. Bueno, ya ahí sabremos quiénes son los que más juegan en GG. Aunque bueno, esto más que todo para los que sepan, ¿no? Ok, frecuencia del juego. Este segmento dice: ¿con qué frecuencia juegas al Mutant Genetic Gladiators? ¿Varias veces al día? ¿Una vez al día? ¿Varias veces por semana? ¿Una vez a la semana? ¿Menos de una vez a la semana? Obviamente, pues ya saben, varias veces al día, ¿no? Uno colocaría. ¿Cuántos años tienes jugando Mutant Genetic Gladiators? Bueno, yo lo tengo desde el 2015. Lo conozco desde el 2015, así que llevaría 9 años, ¿no? Porque el juego ya está a punto de cumplir 11. ¿Cuál es tu nivel de fama? Ok, nivel de fama. ¿Cuál es tu centro de evolución? Aquí dice que así en 599, 1000. ¿A qué modo de juego juegas más? Pues la verdad creo que el 90% será PvP, porque PvE y los challenge y todo eso pues tienen un límite. El PvP no. Hay gente con
rumbo a 20 millones de puntos. Ok, luego este segmento me parece curioso, ¿no? Porque dice crafting y black hole, o sea, fabricación y agujero negro. Al parecer, Celsius tiene a la mira respecto el agujero negro. Así que tengan cuidado aquí, ya saben que pues obviamente aquí sí tienen que responder correctamente para que no nos llevemos un nerfeo del agujero negro de gratis, o incluso debería de ser mejorado, porque hay varias cosas que le hace falta al agujero negro y pero ya los guiaré un poquito. ¿Qué te parecen las animaciones del agujero negro? Muy cortas. Ahí, del 1 al 5, de la escala del 1 al 5, ¿qué te parecen las animaciones del agujero negro? Pues yo creo que está perfecto, o sea, claro, es la única animación que hemos tenido. La verdad, supongo que uno por egoísmo colocaría que son muy largas, así que pues no sé si las reducen o no sé. Pero la verdad, para mí las animaciones del agujero negro están más que correctas, ¿no? ¿Qué opinas de la cantidad de recetas disponibles? Son muy pocas, o sea, son muy pocas. Para mí colocaría un 2 o un 1, pero yo creo que son muy pocas, la verdad, porque la mayoría de las recetas literal es reciclado, o no algo así por el estilo. Así que ya ahí ustedes verán con su conocimiento, amigos. ¿Qué opinas de la lista de recompensas que se pueden obtener a crear en el agujero negro? Ok. Aquí es difícil de entender, no sé si por algo por el estilo, porque claro, ¿qué opinas de la lista de recompensas que se obtiene al crear en el agujero negro? Ya saben que depende de lo que tú uses, pues te botan cositas, ¿no? O sea, pero mayormente agujero negro ya saben, poderes, medikits, pero claro, aquí dice demasiado específico o demasiado diverso. Aquí depende de lo que uno busca, pero ya para mí es casi diverso, por el tema de que pues te bota aleatoriamente poderes, y los poderes ya saben que a cada rato es poder y poder y poder y poder. Así que demasiado específico, supongo que se refiere a que te bota algo en específico. O sea, si tú buscas y haces esa receta, supongo te lo da, pero no es así, porque si usas el agujero negro te bota muchas cosas aleatoriamente, más que todo poderes. Así que aquí hay una breve rareza, porque claro, demasiado diverso porque te bota aleatoriamente poderes o medikits o algo por el estilo, o demasiado específico porque te bota directamente poderes y los medikits. La verdad, aquí algo rarete, la verdad. Ya me dirán ustedes cómo se respondería a esta. Y bueno, aquí súper importante, chicos, ¿algún otro comentario sobre el agujero negro? Aquí pues intenten dar su gran opinión. Obviamente yo creo que la mayor queja sería pues eso, que te da el juego, aparte de que te da demasiados poderes, ya saben, el de triple experiencia, crítico, absorción no, regeneración. Pues yo creo que el mayor problema es que no podemos usar para fabricar ciertos productos. O sea, el juego desde hace años nos prohibió usar los poderes, nos prohibió usar los medikits pequeños, los más pequeños de todos, y creo que hay otra cosa que no podemos utilizar. Así que yo creo que sí estaría bueno, obviamente, piensen en su opinión propia y en una opinión a futuro del videojuego. Así que obviamente pueden añadir que si quieren más recetas, que si quieren que se puedan reciclar pues los poderes, que creo que el mayor problema actualmente del agujero negro es que no podemos usar ni siquiera los poderes para esto, y hay personas que tienen una cantidad increíble de poderes acumulados, ¿no? Pero la verdad, estaría bueno que hubiera más diversidad de recetas, ¿no? Más diversidad de recetas, como antes habían una barbaridad, ¿no? Antes había una barbaridad. Ok, en el siguiente segmento, chicos, ya nos lanzan lo que son características de mutantes. Ok, la primera pregunta, que no está traducida, pero bueno, dice, ¿cómo ves el balance general de los mutantes en el juego? Muy pequeñamente balanceado, casi nada balanceado, poco balanceado, bien balanceado, aceptablemente balanceado, bien balanceado. Bueno, la verdad es que madre mía, está hecha con las nalgas la vaina esta. Pero bueno, chicos, obviamente de la escala del 1 al 5, desde lo peor hasta lo mejor balanceado. ¿Cómo está el juego? Pues obviamente ya sabemos que está una basura. 510 mutantes ya existen en el videojuego y el meta son los mismos 3, 5. Obviamente
literal 510 mutantes y ponle entre paréntesis que podemos usar de 10 a 20 mutantes. O sea, cuando tú ves ese cambio, o sea, es que literal está en la miércoles el videojuego de balanceado. O sea, 510 mutantes y nada más se pueden usar, ponele 20. Ok. ¿Qué opinas del equilibrio de los cybers mutantes? O sea, ¿cómo ves a los mutantes cybers actualmente? Pues obviamente los mutantes cybers... obviamente el mejor mutante del juego es cyber, pero eso no significa que todo el gen en general sea el más fuerte. Así que también tienen que pensarlo. Ya ustedes verán si pueden colocar un 5 o un 4. Yo creo que colocaría un 4 tal vez, porque en realidad nunca ha sido el gen más fuerte. Pero ahora lo es por un mutante. Por un mutante. Y bueno, y el otro es el mejor, es el counter. Así que pues es como que ahí medio, ¿no? ¿Qué piensas de los mutantes necros? Obviamente uno, o sea, literal, bro, no existen los mutantes necros desde el año 2015. Ok. ¿Qué opinas del equilibrio de los mutantes sables? Pues los mutantes sables son los más fuertes del juego. O sea, estadísticamente el gen sable es el que dispone de más mutantes fuertes. Así que pues el sable... Pero bueno, les recuerdo, ojo, esto es mi opinión, chicos. Agarren su propia opinión. No quiero influir en ello. Pero ya saben que yo me dedico a este tipo de cositas, ¿no? ¿Qué opinas del equilibrio de los zoomorphos? Pues los zoomorphos yo colocaría un 2. O sea, hay unos 3, 4 zoomorphos decentes, pero es que ya nadie es... Todo es basura. ¿Por qué? Porque tienen la peor habilidad del juego. Ok, así que yo colocaría un 2, la verdad. Aunque puede ser un 3, ¿no? Por algunos, pero es que algunos... Bueno, aquí ya no estamos hablando de habilidad. Hablemos de zoomorphos, así que yo creo que sería un 3, un 2. ¿Qué opinas de los mutantes galácticos? Creo que también colocaría un 3. O sea, fuera de Asteroide y Zeus y Dimentium, los demás están en la basura. O sea, con decirles que no existe un tanque galáctico decente. Todos los genes tienen un tanque decente. El mítico tiene el archivista, el necro tiene el Garzombie, el sable tiene pues obviamente el Bug Maurice, incluso el Bug Maurice, el cyber tiene el cabloide, al ED, y el galáctico no tiene un tanque decente para nada. Megastral no, pero es locura, ¿no? ¿Qué opinas del equilibrio de los mutantes míticos? Pues yo creo que es también un 3, porque pues fuera de archivista y pesadilla, queda más o menos Gloober, Mimic de forma decente y ya los demás son malos. Así que es 2 o 3, sería 3 a lo mejor, ¿no? Y bueno, ya luego aquí te dicen quién crees que es el mutante más poderoso del juego actualmente. Pues obviamente sabemos que es el Asimov, pero a la vez está también el Scaramouche. Así que pues ustedes ven si colocan una respuesta de manera individual o colocan 2 o 3 mutantes, aunque obviamente la pregunta es de forma individual, un mutante. Ya ustedes verán que coloquen por allí. Y cuidado lo que coloquen zombies. Cuidado con lo que coloquen zombies. Siguiente pregunta. ¿Qué mutante crees que es actualmente el más débil del juego? Uy, esta pregunta es terrible. Como lo venía diciendo ahorita, literal fuera de 20 mutantes, aparte de mencionar pues los 2 mejores que existen, pues otros 490 mutantes son malos. Claro, reduzcamos de manera lógica esa lista. De 490 vamos a poner la mitad. No, ni la mitad, hasta menos. 200 mutantes son los peores del videojuego. O sea, aquí no sabemos qué podemos colocar, porque mínimo 200 mutantes son una basura. Así que coloquen aquí, no sé, será su mutante favorito que no existe, que no sirve. Colóquenlo aquí, pero literal, o sea, aquí no caben 200 mutantes para colocar. O sea, aquí no caben 200 mutantes para colocar. Supongo que es eso, coloquen su mutante favorito que no sirva en el videojuego. Porque ¿qué mutante actualmente es el más débil? O sea, es que hay que ponerse a calcular matemáticas entre 200 mutantes como mínimo, que son más, o sea, y obviamente igual en esta respuesta entrarían mutantes de hibridables, así que de ahí de esos 490 estoy descartando los hibridables, algunos secretos, y por eso 200 quedaría como mínimo. La verdad, ni yo aquí sabría qué responder, ni yo ahí sabría qué responder. Ok. ¿Cuál crees que es la habilidad más poderosa?
Bueno, obviamente desde siempre la habilidad más fuerte ha sido el fortalecimiento, pero obviamente actualmente es el escudo, pero por un mutante, pero de forma general, pues ya ustedes me dirán, porque absorción está decente, debilitamiento pues ya ni se usa por el meta que hay, respuesta God, herida la peor, pero bueno, la más fuerte debe ser ese fortalecimiento, es la única que tiene una característica doble. Ajá. ¿Cuál crees que es la habilidad menos poderosa? Pues herida. Herida es una basura. Pero no por la herida, bueno, sí, sino por el meta y porque los peores mutantes son los que tienen herida, estadísticamente. Ok, observaciones generales dicen por aquí. ¿Qué característica dirías que necesita mejoras? Perdón, ¿qué característica dirías que necesita más mejoras en este momento en el juego? Características, ok, características. ¿Qué característica en el juego? Pues, ahí no sé qué responder porque es muy genérico. Y no sé si quieren algo específicamente, pero obviamente, ¿qué mejoras necesitamos? Misiones diarias, nuevas misiones diarias, pero claro, ellos dicen mejorar, no hay misiones diarias, eso sería algo nuevo, pero se necesita mejorar el tema de los productos, o sea, lo que es tarros de experiencia, latas y barras, eso está obsoleto desde hace años, necesitan un rework que den experiencia por porcentaje. El PvP necesita ser mejorado, la campaña necesita ser mejorada con más campañas, el sistema de experiencia de la campaña tiene que ser mejorada, o sea, te da experiencia, la máxima campaña te da ni un cuarto de experiencia de un mutante, te da muy poca, entonces ya saben que la experiencia es un problema. Es que aquí, por eso no lo respondo en vivo en el video, porque imagínense lo que me echaría yo respondiendo todo esto, pero aquí chicos, busquen su verdadera opinión. Ojo, yo sé que algunos van a pedir el tema de que aumenten la terraza. Les voy a ser sinceros desde ya, chicos. El aumento de la terraza, eso nunca va a pasar. Así que igualmente es su propia opinión. Si quieren comentar eso, coméntenle. Pero es algo que nunca va a pasar. Porque apenas se están dando los primeros pasos, ¿no? Pero características que hay que mejorar. Pues eso, PvP, PvE, la campaña, misiones diarias que no hay desde hace 4 años y medio. No existen las misiones diarias y eso en un videojuego es totalmente vital, o sea, es un incentivo sí o sí. Esto la verdad hay que responderlo con toda la calma del mundo y es lo que yo haré, Y luego dice algún otro comentario, supongo que, pues no sé, otra cosa aparte que queramos hacer, pues obviamente aquí a lo mejor es algo extra, lo que nosotros queremos de extra, ya saben, las mismas misiones diarias, un pase de batalla, un nuevo modo PvP, un nuevo sistema de canjeo. La verdad, aquí lo que a ustedes se les ocurra, chicos, que algo que a ustedes les gustaría ver en el juego o deseen, sea bueno, sea malo, sea anticlimático, sea climático, lo que ustedes quieran, chicos, aquí comenten en esta sección. Y obviamente les recuerdo que más en un futuro, según Celsius, harán más encuestas. Así que la verdad, mi opinión general de esta encuesta es que esta encuesta es de equilibrio general. No es para traer algo nuevo al juego, sino como que para traer un equilibrio ahora mismo. Lo cual, ojo, es bien. Porque yo siempre lo he dicho, antes de traer algo nuevo, de cierta forma hay que equilibrar lo actual. Y actualmente el juego es una basura en el tema del equilibrio. Los mutantes, el farmeo en el PvP, dichas cositas, pero claro, aquí tampoco se menciona, pero ni lo más mínimo en el PvP, así que traten de colocar por aquí, hablar mucho del tema del PvP, que el PvP es una basura, el sistema de emparejamiento es una basura, el sistema de farmeo, la explotación del farmeo ahorita es una locura, los bugs que hay es una locura total, así que aquí yo sí les diría, no quiero influir, pero si pueden hacerlo, mencionan mucho el tema de los errores que hay actualmente en el PvP, que es el modo de juego que más se usa, que más se juega en este juego. Así que, bueno chicos, la verdad dejaré el video hasta aquí, la verdad no sé cuánto he grabado y simplemente me puse a leer las preguntas que ustedes mismos deberían de poder leer sin lugar a dudas y ustedes mismos responder, pero hago esto para que tengan una noción básica al respecto de qué deberían de hacer, así que obviamente más que todo esta primera encuesta va al tema del equilibrio del juego,
que es algo bueno, porque si quieres reparar algo, si quieres añadir algo, pues primero verifica cómo está el estado actual del videojuego y vamos a ayudar a Celsius a eso. A lo mejor no es no la encuesta que muchos esperaban, pero por algo se empieza. Y que Celsius haya empezado con esta mínima de encuesta, pues la verdad es algo bueno, porque significa que puede que en verdad vayan en serio. O bueno, o la típica razón, puede ser otro típico desvío y perderse por un buen tiempo y de ahí otro tiempo y así sucesivamente, sin mencionar nada de traer algo nuevo al juego. Así que ya depende del punto de vista de cada quien y la verdad yo espero verlo desde ese punto de vista bueno. Así que me tomaré mi tiempo simplemente para responder lo de las últimas preguntas, ya lo demás obviamente ya he visto que se responden con selección múltiple y ya. Y bueno, ya saben chicos, opinión sincera, apoyemos en lo que va y hasta que no veamos la actualización del juego hay que mantener la huelga para que estas encuestas sigan. Chicos, like, suscríbanse para estar atento de todo lo que salga en un futuro después de esto y sin más nada que decir, aquí es yo donde me despido. Bye bye.